Yo vengo de la ciudad de Santiago de Chile, pero no soy de este mundo, así que tampoco soy chileno, ni tampoco argentino. Pertenezco a otra galaxia, a otro reino que no es de acá. Soy simplemente un visitante de este tipo de cosas y por eso la visión que también tengo, que ustedes la van a ver en la prédica de ahora, también es anómala. Son visiones como quien ve las cosas desde fuera de este mundo, como las ve Dios también. Porque Dios no está aquí en este mundo para ver las cosas como las vemos nosotros. Se tiene una óptica diferente y por eso la Biblia nos invita a poner la vista, los ojos en las cosas de arriba. Y esa forma de vivir te cambia el panorama de la existencia. Por eso estamos aquí en esta mañana de domingo, para percibir las realidades desde la perspectiva de los ojos divinos y ser capaces de superar estas realidades humanas que tantas veces nos llevan a transitar por la senda del dolor en un estado de absoluta ilusión y de engaño, porque esa es la verdad. Vivimos, para la gente que lee literatura, en una Matrix, en una situación simulada, donde nada es verdad y donde todas las cosas son ficticias y reales. La única realidad es Cristo. Y entonces Él nos llama a vivir de acuerdo a la visión que tiene de esta realidad, que es la suprema, la realidad de Dios, y nos saca de este contexto del mundo para que vivamos según lo que Él ve. Por eso mis caminos, dijo Dios, no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos son como vuestros pensamientos. O sea, es muy difícil para el ser humano evadirse de esta cárcel en la que nacen todas las almas humanas. Pero el Evangelio vino a dar libertad a los cautivos y a proclamar apertura de cárcel a los prisioneros. Ese es el sentido último del Evangelio. El Evangelio más profundo que hay es un Evangelio libertario y de libertad en el alma, en el espíritu. Entonces, cuando la gente empieza a caminar por esos senderos de liberación del alma, la vida es completamente diferente y llegan a ser como Cristo, cuando ahí frente a Pilato dice: mi reino no es de este mundo. Sinceramente, este sistema de cosas en el que vivimos, el regente es el nombre preciso de esta entidad a la que llamamos diablo. Todo el sistema está bajo su dominio. Así dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Lo único que no está bajo el poder del diablo es la iglesia de Jesucristo. Por eso este es el tiempo donde la iglesia tiene que polarizarse hacia Dios. Es decir, la iglesia auténtica de Cristo no puede tener mezclas con la fuerza de la oscuridad ni del mundo. Porque cuando la fuerza oscura logra clavar una banderilla en el alma de la iglesia, igual como cuando el torero le clava esas banderillas en el lomo al toro y después termina desangrándolo, de la misma forma el diablo clava también esas banderas de la oscuridad en el lomo de la iglesia. Y si lo logra hacer, en algún momento va a desangrar a la gente. ¿Qué es lo que se produce en la vida de las personas? Por eso la iglesia tiene que tener un estado de pureza, no tener mezclas con nada que pertenezca a la oscuridad. Es como Jesús dijo un día: el diablo viene a mí, pero no tiene nada en mí. Estos son tiempos definitivos. El tema de hoy, solicitado naturalmente por el pastor Eddie, está relacionado con esa visión de los tiempos finales. Y parte de lo que le estoy hablando es como la introducción al tema. Vivimos en un tiempo extremadamente difícil y absolutamente decisivo. Así que, mis queridos amigos, aquí estoy, contento por esta primera vez. Es un debut y puede ser despedida también, depende cómo nos vaya.
Estos encuentros con la Iglesia por primera vez se parece a esos encuentros que se producen entre personas que quieren conocerse y simpatizan, ese romance, que generalmente romance a través de WhatsApp, de Internet, donde los tipos envían fotografías, pero ni la mujer es la de la foto ni el hombre tampoco, porque todo el mundo quiere aparecer más atractivo que lo que es. Qué bueno, muchas gracias. Y así que todos simulan. Y como hoy se escribe en ese teclado mágico del teléfono, nadie sabe qué tipo de letra tiene el loco que te escribe, porque hay algunos que tienen una letra horrible. Entonces, pero ahí, como esta cuestión es toda mecánica, entonces la calidad de la letra no se aprecia, salvo la ortografía, que sinceramente se nota cuando los tipos leen o cuando no leen, porque la gente que lee mucho tiene muy buena ortografía, porque se aprende de cómo se escriben las palabras. Los que no leen escriben burro con B de vaca, entonces es la verdad que son bien burros, pero eso es cuestión de lecturas. Y entonces siempre se produce ese acercamiento, esa sensación bien de expectativas, de expectación. En el primer encuentro, cuando el avistamiento es real, cuando ya no es Facebook, ni es WhatsApp, ni es la Internet, sino que el cara a cara, para vernos, para oírnos, para escuchar la voz auténtica y ver el rostro verdadero. Estos encuentros con las iglesias por primera vez, como en esta mañana, tiene ese perfil, hay expectativa. Tanto de mi parte, porque me gustaría seguir siendo amigo de ustedes, y seguramente ustedes no tienen mucho interés en que yo siga siendo su amigo, pero así que a veces a la gente no le gustan los mensajes que predican los predicadores, eso me ha pasado muchas veces. Y es muy habitual que la gente se disguste en las prédicas mías, porque son prédicas muy frontales. Aquí no hay ni misericordia ni compasión, es un caterpillar que arrasa todo. Y entonces los resultados también pueden ser catastróficos a veces. Pero lo que no les guste, amigos míos, disimúlenlo. Y me voy a sentir como si hubiera sido un éxito estar acá. Así que le agradezco al pastor y a su esposa, con quienes nos conocemos un montón de tiempo, la alegría de estar acá en esta zona de la ciudad de La Plata. Bien, yo soy un viejo predicador, tengo ya 72 años, he dedicado toda mi vida a servir a Cristo. Sirvo al Señor desde el año 1948, cuando la mayoría de ustedes ni sus papás habían nacido. Yo estaba ya en este camino sirviendo a Dios con una fidelidad extrema. Nunca he estado apartado del camino de Dios, nunca descarriado. He llegado a alcanzar estos niveles de servicio en la obra de Dios siendo pastor. Por eso me llaman Pastor Ernesto Silva. El título me lo gané con sangre, sudor y lágrimas, como dijo Churchill. Y he sido pastor desde el año 1970, hace 50 años. Y he aprendido a vivir en medio de los conflictos que tienen los pastores. Todos mis amigos, son cientos de amigos pastores. Los veo, como veo ahora a Eddie y a su esposa acá. Y esto siempre le digo, esto es como casarse. El problema no es casarte, el problema es permanecer casado. Y en esta cuestión de ser pastor es la misma historia. El problema no es llegar a ser pastor, sino mantenerte siendo pastor. Así que por eso estoy aquí, para apoyar el excelente ministerio que ha tenido el pastor Eddie y su esposa, la familia pastoral, y darle esa palabra de apoyo que uno siempre necesita en el ejercicio de este ministerio. Este año 2019 para mí es tremendamente emblemático. Estoy cumpliendo 50 años de conferencista internacional. Hace 50 años atrás salí por primera vez desde mi país, Chile, para predicar la palabra de Dios en el mundo. He tenido la oportunidad de estar en otros continentes, conociendo el avance extraordinario de las iglesias evangélicas en el Asia, en África. Hemos tenido la oportunidad de recorrer todo este continente americano, desde los Estados Unidos de América, donde he estado más de 30 veces predicando en el curso de estos 50 años. Y he tenido la oportunidad de estar en todas las regiones de América, América del Norte, América Central, el Caribe, América del Sur, completo.
Le he hablado literalmente a millones de personas en mi ministerio. Y cada año tengo la alegría de hablarle a decenas de miles de personas con la prédica de la palabra. Sobre todo considerando que yo soy un viejo, un dinosaurio. Y cuando uno llega a la edad que yo tengo, la mayoría de los abuelos ni los nietos quieren escucharlos. Y a los nietos hay que sobornarlos con algún billete significativo para que los tipos te pongan oreja a 5 minutos que el viejo quiere decirles alguna cosa. Yo, sin embargo, tengo la alegría de ser predicador de la palabra y lo que llevo en mi corazón como un tesoro divino en un vaso de barro, siento la bendición de hablarles a la gente como ustedes de parte de mi Señor y Maestro. Estoy feliz de hacer lo que hago. Y hoy, anotándome más e incrementando esta cifra que cada año se multiplica en el ejercicio de la prédica. Por eso, complacido pues de presentarles la palabra del Señor, también quiero comentarles que están mis grabaciones de audio y de video. Al final de la reunión están para ser presentadas. Son videos originales, la mayoría de ellos hechos en otros países de América o presentaciones en congresos internacionales de gran nivel. Así que véanlos, apoyen estos ministerios como los nuestros. Yo soy un predicador idealista. La verdad es que no dependo de ninguna organización y nadie pone un peso en mi ministerio por lo que hago. Vivo como los pájaros por la fe. Y es linda esa experiencia porque cuando uno no depende de nada ni de nadie, sino que soy un predicador anárquico y libertario, tú tienes la alegría de disfrutar de algo que pocas personas conocen. Y eso se llama libertad. Es riesgosa también, porque te podés morir de hambre. Pero Dios, que es Dios de libertarios y de idealistas como el Cristo, nunca dejará morir de hambre a los que predicamos su palabra. Porque es como canta alguien, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Y la palabra te dice que tú vales más que los pajaritos que andan volando por arriba de tu cabeza. Y así como Dios alimenta a esas pequeñas aves, también tiene el almuerzo preparado para pajarracos como tú, o como yo. Así que hoy ya está el almuerzo preparado, los pastores me alentaron. Me dijeron que independiente de la calidad de la prédica, el almuerzo estaba seguro, así que muchas gracias. Así que, amigos míos, vean mis grabaciones de audio y de video. Tienen una oferta de 3 unidades por 100 pesos. Son todas grabaciones originales que las hemos traído desde nuestro lugar de origen. He hecho, no sé, este viaje redondo de ser unos 5.000 kilómetros y que agrego a mi curry y estoy feliz de estar con ustedes. Véanlas, por favor, porque los conceptos que van a venir a continuación generalmente se explican más en los videos por la velocidad a que va la información. No hay tiempo ni siquiera para tomar notas, a menos que lo estén grabando. De verdad que estamos grabando. Qué bueno, ¿eh? No me apagues la cámara cuando algo no te guste, ¿eh? Y grábalo, ¿no? Así. Después lo editan, pero por lo menos el original tenganlo completo. La lectura del más largo es segunda de Timoteo, debería ser capítulo 3, versículo 1 al 5. Necesito que alguien lea el texto. En los viejos tiempos se escribió la palabra de Dios en una piedra. Dios mismo la escribió. Después en cueros de cabras. Después vinieron los papiros en los tiempos de los egipcios. Después vino la imprenta con Gutenberg y aparecieron los libros. Y ahora lo tenemos en los teléfonos celulares. Las próximas Biblias van a estar en lentes especiales ópticos, así. Ya están los lentes. Los book glass, libros de vidrio. Y que realmente el futuro seguramente es más sorprendente que lo que ustedes imaginan. Bueno, ¿quieren leerlo? Pastor, léalo, por favor. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Eso. Y que habrá hombres amantes de sí mismos. Sí. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, No. sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Es la palabra del Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias, pastor, por esa excelente lectura. Este tema habla concretamente de algo que mencionó el pastor en el devocional, el concepto de la maldad. Y es justamente lo que quiero enfrentar con ustedes en esta mañana. El sistema de cosas en el que vivimos es irreversiblemente malo. Y ha llegado a un punto tal que la maldad se hace irreversible e incurable en la gente. Sinceramente, este mundo y este sistema en el que vivimos no tiene ni la más remota esperanza de arreglarse. Por eso cuando ustedes vean a sus políticos decir, sobre todo en la elección que viene en octubre, que van a derrotar la delincuencia y que van a disminuir los delitos de la gente, no les crean. Porque sinceramente esa cuestión nunca va a pasar en países como los nuestros. La verdad es que hay un camino que podría llevarnos a la tolerancia cero, pero habría que eliminar a todos los tipos que llevan el germen de la maldad en el alma. Eso significaría aplicar una pena capital absoluta, irreversible, tolerancia cero. El que la hace la paga, el que mata hay que matarlo, ojo por ojo y diente por diente, la vieja ley del talión. Pero en este tiempo de derechos humanos, donde nadie va preso por los crímenes y nadie termina encarcelado por la corrupción que hay en el mundo, este tipo de cuestiones está solamente en el discurso político, en el discurso de los jueces, en el discurso de la gente que cree que realmente el mundo puede arreglarse. Pero lo que la Biblia te pronostica es que la maldad va a aumentar a niveles tan insoportables en este tiempo final de la historia, que no habrá nada ni nadie que pueda revertirla. Jesús lo señaló en sus crónicas apocalípticas. El tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Eso significa que el mundo se aproxima hacia dos realidades que son imposibles de eliminar en el futuro. La violencia de los días de Noé, esa fue la causa basal de la destrucción del diluvio. El texto dice que la maldad de los hombres era mucho en los días de Noé. Y por lo tanto la violencia aumentó a niveles exponenciales. Dicen las crónicas de ese tiempo, que generalmente se ubican en un excelente tratado apócrifo que se llama el libro de Enoc. Dice que habían escenas terribles de matanza entre las personas de ese tiempo. La gente tenían episodios de una violencia extrema, grupos tribales que luchaban contra otros grupos y se devoraban generalmente las carnes. Los tipos eran antropófagos, canibalismo puro. Generalmente, igual que los mayas, agarraban el corazón de las víctimas y se los comían crudos, así como estaba, sobrecaliente. Una violencia, una atrocidad impresionante, derramadores de sangre. Hubo episodios de vampiros en los viejos tiempos. Los vampiros no son de ahora ni con Drácula. Tendréis que estudiar ese tema. Los zombies también, episodios en los días de Noé. El canibalismo, toda esa antropofagia, esa cuestión de devorar carne humana, de beber sangre humana. Eso no son cuestiones que solamente se ven ahora, sino que en los días de Noé todos esos episodios se dieron. Y la causa basal de esa locura que derivó en la violencia extrema de la muerte se debió a la mezcla de las razas. La Biblia establece claramente que en los días posteriores a Adán hubo una mezcla genética entre elementos que no eran de este mundo, que son los ángeles caídos, y las mujeres de este sistema en el que vivió Adán y sus hijos. Una mezcla genética, una mezcla sexual que dio como producto los gigantes, los famosos Nefilim del viejo tiempo. Es un temazo, porque aparecen las dos estirpes, los hijos de Eva y los hijos de la serpiente.
Esas dos razas hasta el día de hoy están en la tierra y por eso el texto apocalíptico dice que al final de los tiempos se levantará nación contra nación. Y la otra frase, reino contra reino. Son dos reinos los que están sobre la tierra. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Los hijos de la serpiente y los hijos de Eva. La razón principal por la que Dios ordenó el exterminio de las razas de Canaán, que uno lo ve sobre todo en el libro de Josué, un libro que tú lo apretás y así chorrea sangre el libro de Josué, porque te habla sobre todos los episodios de la conquista de Canaán y la lucha del pueblo de Dios en contra de ese tipo de naciones es básicamente por las líneas de sangre que esas comunidades tenían. Jesús mismo se enfrentó, igual que Juan el Bautista, a esa estirpe de la serpiente. Por eso cuando el Bautista hacía su bautismo y cuando Jesús predicó su evangelio, aparecieron estas cofradías que generalmente eran de fariseos y escribas, porque siempre estuvieron muy bien posicionados en el dominio de las naciones. Y el predicador de la Judea les grita con mucha fuerza: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que vendrá? En esos tiempos, la forma como lo enfrenta el profeta Juan el Bautista a este grupo de la serpiente, que son los hijos de la oscuridad, como Caín, por ejemplo, que es el primer anticristo de la historia. Después sigue Nimrod, aunque hay otros más entre los dos, pero son todas cuestiones conceptuales tremendamente importantes. Este mundo nuestro está dominado por esas fuerzas de la oscuridad. Y sinceramente el mundo no tiene ninguna posibilidad de rehacerse, de cambiar. Los tipos que nacieron con una genética de condenación están irremisiblemente condenados. Esa es la cuestión más terrible de toda esta realidad. Pero aquellos que nacieron con la genética de Dios son la gente que se acercan a Dios, son los que buscan a Dios, son los que de alguna manera responden al llamado de Cristo. Los otros no tienen nada que salvar, como en los días de Noé. Por eso cuando vino la destrucción en los días de Noé, el juicio de Dios fue implacable sobre la gente. La maldad era tanta en los días de Noé que esos tipos no tenían ni la más remota posibilidad de la redención. Y cada uno de ellos naturalmente vivía en una tendencia a la maldad extrema, donde todos eran criminales, degenerados, corruptos. No solamente eran asesinos, sino que vivían en la más completa desvergüenza de la vida. Por eso el texto del libro de Lucas dice que en los días de Noé las gentes comían y bebían, y agrega esta frase, dice que los hombres tomaban para sí mujeres y las mujeres tomaban para sí maridos. Es decir, una batalla de todos contra todos en las lides sexuales. Por lo tanto, el matrimonio y la familia estuvo desaparecida y se hizo polvo delante del comportamiento de esa gente. Es un verdadero burdel, que es lo mismo que está pasando ahora. Cuando ves que la familia está destruida, que el matrimonio no existe, en esta sociedad del divorcio y del aborto, esta sociedad de Caín, esta generación que realmente es la generación de la muerte. Estos son los días de Noé y por lo tanto el diluvio que viene es un diluvio que no puede ser evitado. Este es el tiempo donde los malos son más malos y donde a los buenos les cuesta ser buenos. Este es un tiempo donde el diablo lo ves desfilando por todas partes y a Dios hay que tener muchos ojos espirituales para llegar a ver al jefe, porque generalmente no se muestra a causa de que la gente no reúne las dos condiciones básicas que Dios pide para ser percibido. Las dos condiciones básicas, se llaman las condiciones sine qua non, para ver la presencia de Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas de la vida y tener un limpio corazón. La gente hoy por hoy ni siquiera aman a la mujer con la que tienen 5 bebés, menos van a amar a Dios que no lo han visto ni en pelea de gatos. Entonces, esa cuestión del amor humano hacia Dios es una cuestión casi ficticia, casi ficticia. Y es como dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se extinguirá. Este es el tiempo donde el amor es una realidad técnicamente fugada de la vida de los hombres. Es todo
romance, no sé, pues un poco parafernalia, esta cuestión que tiene que ver con la simulación del amor. Pero amor real es muy difícil hallarlo en la gente. Si ni siquiera la gente se aman con las personas que se casan, menos se van a amar con Dios que nunca lo vieron. Entonces el amor es un evento, una realidad maravillosa del espíritu, pero fugado. Y el otro elemento que está en absoluta extinción es la fe. Es como Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Amor y fe, las dos bases fundamentales de la religión, están extintos. Y solamente perviven y sobreviven estas dos virtudes en el corazón de aquella gente que realmente sirven a Dios con fidelidad extrema. Por eso hoy asistimos a un mundo donde vivimos en una situación donde el amor está ausente y donde la fe es simplemente ilusión. Cuesta encontrar fe verdadera y amor verdadero. Por eso, para ver a Dios hay que tener un amor absoluto. El gran mandamiento, Shema Israel, oye Israel, nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu poder. Lo amarás. No es cuestión de romance, no es cuestión de noviazgo, no. El amor, ¿qué es el amor? El amor es sufrirlo todo, es esperarlo todo, es creerlo todo. El amor es lo que mantiene unido el matrimonio. Sin embargo, hoy el cura le dice a la gente, lo declaro marido y mujer, hasta que el primer problema que tengan los separe. Porque el amor es eso, es de látex, es de plástico, el amor es una ilusión humana. Y por eso los matrimonios duran poco, y por eso la gente no se casa, y cuando se casa tiene una cantidad enorme de problemas para permanecer casados. Porque el amor es una realidad evadida. En este tiempo el amor ha dejado de estar aquí. El amor es eterno, el amor no muere jamás, pero el amor se va, se evade. Y por eso es que este mundo está ausente de esa realidad del amor. Tú lo ves en los niños, los críos, ni siquiera tienen la cercanía con los padres. Entre el papá y la mamá y el celular, los críos hoy prefieren la tecnología. Son los hijos del hierro. Por eso al final la palabra profética te dice que en la base del gobierno de los gentiles habrá la intención de unir el hierro con el barro, que significa la greda, el hombre. El hierro es la tecnología, lo que no es de este mundo, esa cuestión creadora, impresionante de las fuerzas oscuras que han inventado todo este mundo tecnológico. Y el barro es el hombre, pero la mixtura entre el hierro, que es la tecnología, y el barro, que es el hombre, es una unión imposible. Pero este es el tiempo del hierro, del metal oscuro, de las armas de guerra, de la tecnología, de esta cuestión que no pertenece a este mundo. Sinceramente, el hierro, en la visión profética, está relacionado con un concepto tremendamente importante, está relacionado con los meteoritos. El hierro es un mineral cósmico y todos los meteoritos que han caído a la Tierra tienen ese componente. Por eso hay muchos teólogos que hablan de que esta unión entre el hierro y el barro cocido, que es una imagen que aparece en el libro del profeta Daniel, significa de que va a haber una intención de unir lo que no es terrestre con lo terrestre, que es justamente lo que pasó en los primeros tiempos de la vida humana. Los ángeles caídos representan el hierro cósmico y se unieron con las hijas de los hombres, que es el barro, y esa unión nunca llegó a buen resultado. Y en el tiempo final se produce la misma mixtura. Hay mucha gente que interpreta que este tiempo en que vivimos hay una cantidad enorme de elementos viviendo como humanos en el mundo de los humanos que no son humanos. Y por lo tanto se ha producido un elemento que se llama lo híbrido, que es un lenguaje que usan mucho los especialistas en genética. Y sinceramente esa hibridación de la vida va empujando a este mundo a una maldad extrema. Por eso el texto que leímos hoy
nos habla acerca del carácter de los hombres en los últimos días. Este es el tiempo, una maldad irreversible, hermano. Y por lo tanto, la palabra, como se nos presenta en la lectura que hicimos, nos habla de que eso va a afectar la conducta humana a niveles extremos. Hoy tenemos estas dos razas luchando ferozmente por la sobrevivencia encima del mundo. Los hijos de Eva, que son las gentes de Dios, y los hijos de la serpiente, que son los hijos del diablo. Solamente existe trigo y cizaña. El trigo nunca va a ser cizaña y la cizaña jamás se convertirá en trigo, en la ley. Por lo tanto, hoy más que nunca se ve esa diferencia entre los buenos y los malos. Por eso la iglesia tiene que santificarse, tiene que polarizarse hacia Dios. Si ustedes son parte de la iglesia, tendrán que demostrarlo delante de Dios y delante del mundo, que pertenecen a Cristo, viviendo una vida consagrada y absolutamente polarizada hacia el mundo de Dios. Y es como dice el Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese, y el que sea justo, viva en la justicia, y el que sea inmundo, siga en la inmundicia, y el que sea injusto, siga en la injusticia. Lo que Dios está diciendo, quiero saber quién está conmigo y quién está contra mí en este tiempo final. Por eso estamos aquí en esta mañana, tratando justamente de explicar el porqué de la maldad que hay en el mundo, que es una cuestión irreversible en este momento. Los científicos, que son generalmente especialistas en conducta humana, entre ellos los psiquiatras y los psicólogos, que son las dos comunidades científicas más importantes del comportamiento humano, te explican de por qué la gente es lo que es. Y parten entonces de una tesis que han ido comprobando con el paso del tiempo y en la experiencia, que lo que determina la conducta de la gente es la personalidad. Y la personalidad está compuesta de dos elementos. Uno biológico, que se llama temperamento, que se lo producen los padres sobre el hijo. Y otro elemento sociológico que tiene que ver con una cuestión que se llama carácter. El temperamento y el carácter da como suma la personalidad. La personalidad determina que el tipo sea bueno o sea malo en sus actos. Por lo tanto, el carácter y el temperamento son los dos elementos determinantes de lo que la gente hace, lo que se llama la conducta. El libro de Romanos es un libro espectacular. Te habla sobre la conducta humana y los distintos componentes, tanto de la maldad como de la santidad del alma humana. Y en uno de sus capítulos te dice que cambie vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. La versión Reina Valera lo dice con otro término. Dice que no os conforméis a este siglo, sino renovaos por el cambio, la renovación de vuestro entendimiento. La mitad del comportamiento humano se debe a los padres. Es decir, cuando se produce la nueva vida, que es el hijo o la hija, los padres aportan la mitad de la conducta de ese ser humano que nace, ya sea para bien o para mal. Padres malos van a producir genéticamente un hijo malo. Esa cuestión es definitiva. De tal palo, tal astilla, la vieja palabra de la gente de campo. Y esa cuestión es real. Por eso el texto bíblico le dice a las nuevas generaciones que forman familias, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque genéticamente la gente que está en la iglesia y que ha vivido la transformación de Cristo en sus vidas, tiene una estructura genética modificada, que es la de los hijos de Dios. Y cuando esa gente que son hijos de Dios se casan con locos que están en el mundo y no tienen la transformación, lo que se llama la mutación, entonces producen un elemento híbrido que es altamente peligroso. Y por eso es que la palabra de Dios le recomienda a la gente, sobre todo a la gente que está soltera y que se van a casar, cásense con personas que sean parte del reino de Dios. Generalmente la gente no le hace caso a esta propuesta de Cristo. Tipos son porfiados y después tienen las consecuencias que tienen. Este es un tiempo muy complejo. La conducta humana está muy afectada por este tipo de uniones que están
en una mezcla entre gente que pertenecen al reino de Dios y otra gente que pertenecen al reino de las tinieblas, la verdad. Entonces, el niño que nace es un elemento híbrido, con un alto nivel de peligrosidad. Entonces, la recomendación de Dios siempre es lo que la palabra te ha dicho, que hay que buscar a Dios en todas esas áreas y también en esta formación de nuevas familias. Este es un tiempo donde el temperamento, que es un aporte genético del padre y de la madre, es gravitante y determinante en la conducta de los hijos. Un hombre de Dios que se casa con una mujer de Dios, con toda certeza va a tener un hijo de Dios. El apóstol Pablo dice que los hijos nacidos de un matrimonio donde una mujer es consagrada a Dios y donde un hombre es siervo de Dios, el niño que nace o la niña que nace es santo, consagrado, apartado para Dios. Las otras mezclas son peligrosas, muchachos. Generalmente, menos en este tiempo, la gente no toma en consideración este tipo de advertencias, pero es gravitante para una familia bien encaminada que la gente tenga en cuenta este tipo de conceptos. El otro elemento, el carácter, es una cuestión social. Depende de dónde uno vive, la familia que tiene en primer lugar, afecta mucho la conducta. Tiene que ver con el barrio que uno vive, con la gente que son tus amigos, amistades. Depende de la escuela y el colegio donde te manden a estudiar. Ese ambiente social alrededor del individuo forma el carácter y determina la mitad del comportamiento humano. Por eso es muy interesante que la gente seleccione sus amigos y tenga mucho cuidado con quienes son amigos. Esa cuestión tiene una influencia gravitante en el comportamiento de la gente. Y también la iglesia o el tipo de iglesia a la que uno asiste y de la que es miembro. La maldad. Dicen la gente que se dedican a este estudio de temas sobre la maldad que hay unos elementos externos al hombre que están influyendo sobre el comportamiento humano, entre ellos el cambio climático. Esta cuestión es netamente científica. Hay dos elementos. Primero, que la carga de oxígeno en la atmósfera terrestre está bajando a niveles alarmantes. De momento, la presencia del oxígeno en la atmósfera es del 17%. Y dicen los científicos que cuando la presencia del oxígeno baje 3 puntos porcentuales más y llegue a 14%, que es una proporción muy baja de oxígeno en la atmósfera, la gente va a empezar a morir asfixiada porque los pulmones humanos no están hechos para resistir una tan baja presencia de oxígeno en la atmósfera. Y te advierten que como ese nivel de oxígeno está bajando en la atmósfera terrestre, la gente está sintiendo desde hace muchos años los efectos negativos de esa ausencia de oxígeno. La primera cuestión que se nota es la demencia y la violencia. Como el oxígeno es lo que le da vida al cerebro y a una baja carga de oxígeno hace que los flujos sanguíneos al cerebro disminuya ese elemento vital para el cerebro, la gente comienza a enloquecer y por lo tanto la violencia es una cuestión que se demuestra fácilmente en todos los hechos de la vida. Y lo otro es que la gente tiene tremendos problemas en los estados mentales, mucho Alzheimer, que es una causa basal por la ausencia de oxígeno, amnesia temporal, la locura, la violencia, están reacciones animales que la gente tiene y generalmente episodios de violencia extrema como el asesinato. Acabo de leer hace 2 días en la crónica de los diarios acá de Argentina un hombre que agarró un martillo y mató a su mujer y a un pequeño hijo de menos de 2 años. Violencia extrema, o sea, locura total. Esos episodios que de repente están aislados te hace sentir que esa cuestión cada vez va a ser más frecuente. Más locos sueltos, gente que pierde la memoria, tipos que enloquecen, personas que tienen muchos accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, justamente debido a la ausencia de oxígeno, la cuestión se va a multiplicar. Cantidad enorme de ataques coronarios por la falta de oxígeno. Los científicos te advierten de este mecanismo y te dicen que la carga de oxígeno va a bajar. Y te dicen otras cosas que están relacionadas con este tema interesante de la maldad. Te dice que los niños que están naciendo hoy tienen una adaptación genética a la baja carga de oxígeno.
Pero te advierto una cuestión que es más terrorífica todavía. Te dicen que los niños que están naciendo hoy, todos se están pareciendo a los reptiles. Porque solamente los reptiles tienen la capacidad de sobrevivir con una bajísima carga de oxígeno. Así que los pulmones de los niños están adaptados a esa baja carga de oxígeno en la atmósfera. Pero que los tipos, en lugar de ser humanos, son animales que han perdido la humanidad. Y hay otros tipos que se especializan en genética que te dicen que los niños que están naciendo hoy solamente tienen un 26% de ADN humano y que el 76% es reptil. Es decir, en términos reales, la gente que está naciendo hoy son más reptiles, reptilianos o animalescos o animales híbridos que humanos. Los especialistas en genética que están dentro de estas líneas interpretativas te dicen que los últimos humanos, realmente humanos, nacieron hasta el año 1960. Y que desde ese año en adelante la mutación genética comenzó a ritmos galopantes. Y que todos los niños que han nacido después del año 2000, los tipos no son humanos, son posthumanos. Y por lo tanto tienen un componente genético que no es humano. Y esa cuestión tiene un efecto devastador en el alma y en el espíritu de las nuevas generaciones. Los especialistas en este tipo de temas que son muy rocambolescos, muy de laberinto en la interpretación. Por eso les recomiendo la brutalidad de mis videos, porque una cantidad enorme de explicaciones sobre estos conceptos hay. Es el hecho de que los tipos tienen menos alma y menos espíritu. Como en los días de Noé. En los días de Noé, la gente carecía de alma y carecía de espíritu. Tipos eran simplemente cascarones biológicos, una especie de cyborg biológico. No tenían ni alma ni espíritu, por eso no tenían nada que salvar y tampoco no tenían nada que perder. Por eso Dios los eliminó a todos, porque los tipos no eran humanos. Y hoy una gran cantidad de la nueva raza que estamos viendo no es humana. Aparte de eso, se agrega este proceso de ingeniería genética que va modificando las estructuras del alma humana también. El primer paso fue esta cuestión que tiene que ver con la fecundación in vitro. Hace 40 años nació el primer ser humano fecundado in vitro. Esa cuestión modifica los estatus del alma humana y del espíritu humano, porque son elementos que se hacen en el laboratorio, que se hace fuera del cuerpo humano. Y por lo tanto hay una modificación gravísima en el tema del alma y del espíritu. Todos los humanos que han sido concebidos en fecundación asistida o fecundación in vitro tienen alteraciones del alma y del espíritu. Los tipos tienen componentes que no son humanos. Esa cuestión es real. Por eso este es el tiempo de la maldad extrema. Y te dicen los especialistas en genética de que va a venir el momento en que los seres humanos no se van a reproducir a través de un acto sexual como se hace hasta ahora. Hay quienes dicen una cuestión que es real, y por eso qué bueno que lo estamos grabando, porque hoy día es 26 de mayo del año 2019. Es bueno ficharlo, porque los anuncios proféticos te dicen que vendrá el tiempo cuando prohibirán casarse. Y aquí te voy a hacer una palabra profética que se va a cumplir aproximadamente alrededor del año 2035. Todas las naciones del mundo van a prohibir los matrimonios entre personas humanas. Y los seres humanos solo se van a reproducir en laboratorio. Se va a producir el gran sueño de Hitler en los viejos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ese tema se llama la eugenesia. Llegar a elaborar un ser humano perfecto, sin defectos genéticos, sin enfermedades, que viva una larga vida, con un cerebro extraordinario, con un coeficiente intelectual de 140 puntos por encima de todos los pronósticos que nosotros podamos imaginar. Esa cuestión la ingeniería genética lo va a conseguir. Y los seres humanos van a dejar de reproducirse de la manera como están haciéndolo hasta ahora. Es más, a la mayoría de la gente las van a esterilizar. Y los niños que están naciendo hoy van a nacer estériles y van a tener imposibilidad absoluta de reproducirse. Ese es el futuro genético de la especie. Es más, el cromosoma 23, que es el par de cromosomas que determina la sexualidad
de la especie humana en este momento está siendo anulado intencionalmente por estas fuerzas que dominan el mundo. Y lo logran a través de los alimentos, la comida, las bebidas, las vacunas. Son terriblemente mortales las vacunas. Y el tema de los chemtrails, que son unas estelas químicas que uno las ve como si fuera la estela de un avión, de un jet, pero son productos químicos con una alta carga de elementos ambientales negativos como los microbios, los virus, las bacterias que descienden sobre las poblaciones inocentes que ni siquiera saben qué porquería le están poniendo encima de la cabeza. Esas cuestiones te producen enfermedades, son todos gérmenes patógenos que a la gente le enferman, que la vuelven imbécil, que lo convierten en esclavos, que anulan sus reacciones frente a los problemas que tienen. Vivimos en un estado de sonámbulo. Este es el tiempo de los zombies. Hay una cantidad enorme de gente que sufren de este tipo de situaciones anómalas de la conducta humana y particularmente comportamientos patológicos graves. La gente está siendo zombificada, como dicen los especialistas en este tipo de lenguaje, y la gente ni siquiera se da cuenta. Vivimos en un mundo de entretenimiento, de distracción, en un mundo donde el dinero lo es todo. Y esta lucha frenética por el placer, lo que se llama técnicamente el hedonismo, hace que la gente no tenga tiempo ni siquiera para pensar. Que es lo mismo que hizo el faraón de Egipto. Cuando vio que los esclavos, los hebreos, estaban pensando en ser libres, ¿qué hizo el tipo? Les dio más trabajo, los metió a trabajar más, los embruteció haciendo ladrillo. Y pensó que con eso iban a dejar de pensar en ser libres. Que es lo mismo que hace el diablo hoy. Vos querés ser libre, querés servir a Dios, tener tiempo para orar, te mete más carga, te mete más trabajo, te mete más deuda, te obliga a trabajar aunque tú no quieras. Por eso la iglesia tiene que tener tiempos de libertad. Y cada uno de ustedes está aquí para ser libre, como yo soy libre, absoluta y totalmente libre. O sea, hay que darle tiempo a Dios, leer la palabra, orar, congregarse, como en esta mañana me gusta, tenemos una excelente asistencia. Vengan, hermanos, cuando se convoquen las reuniones, háganse el tiempo de estar a los pies de la palabra, busquen a Dios. No le den tanta importancia ni a la entretención ni a la distracción, que son los elementos con los que juega la fuerza de la oscuridad. Y el dinero es una cuestión secundaria, absolutamente. La gente se afana. Y es como dijo los artífices de este sistema de cosas, la familia Rothschild. La lucha por la posesión de los bienes materiales va a producir una sociedad sin corazón. Eso es lo que tenemos hoy. La gente no tiene alma, no tiene corazón, son simplemente cyborgs, la mayoría de ellos entes vacíos, no tienen espíritu ni alma, por eso no tienen amor, no tienen misericordia, no conocen la piedad, son inventores de males, solamente depósitos donde anida la fuerza de la maldad, que es el texto que leímos ahora. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Es una radiografía de hace 2000 años a los tiempos que estamos viviendo. Amigos míos, la maldad de la gente va a llevarnos a temas impresionantes de destrucción. Y cada vez la maldad de las personas va a ser mayor. De tal manera que esta cuestión genética, que es lo que estaba hablando, es una cuestión que incide directamente en la conducta de la gente. Los niños que están naciendo hoy tienen menos proporción humana que la que tenían los niños que nacieron hasta el año 1960. Menos, son más humanos los del 60 para atrás que los que nacieron ahora en adelante. Es una cuestión terrible. Por eso la Biblia te dice, vendrá el día en que dirán lo que Jesús profetizó camino al Calvario. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrá el día en que se dirá bienaventuradas las estériles, bienaventurados y benditos los vientres que jamás concibieron y los pechos que nunca amamantaron, porque los hijos que va a producir la última generación no son humanos, son monstruos, que son capaces de matar al papá y a la abuela sin ningún sentimiento de culpa. Y ese es uno de los detalles que te destacan los científicos, sobre todo los psicólogos, que son los que estudian mucho el comportamiento humano. Te dice que cada vez la gente tiene menos sentimiento de culpa, menos. El sentimiento de culpa es esa alarma en el alma que a un individuo le dice, tú estás haciendo algo indebido. Salió una noticia que leí hace 2 días acá también en el diario de la ciudad,
donde 4 policías persiguieron a unos muchachos que iban a bordo de un auto, los persiguieron de tal manera que después, aparte, chocó el auto, y fue una persecución estúpida y tonta como la que generalmente hacen las policías en otras partes del mundo también. Una insensatez total. Leí la noticia terrible que en una cárcel de Venezuela han muerto masacrados 29 presos. Irracionalidad total, absoluta en el mundo, hermano. Una cuestión espantosa. El cerebro humano está enfermo y la gente no tiene remordimiento. ¿Tú crees que esos locos van a llorar de arrepentimiento? Los asesinos frente a las cámaras de la televisión, los tipos sonríen, te muestran los dientes. Un día vi una entrevista de un tipo que había matado a otro, un asesino. Y el periodista, hay un close-up, el camarógrafo lo enfoca a pantalla llena la cara, y el periodista le pregunta, ¿estás arrepentido de haber asesinado a esta persona? ¿Le pides disculpas a la familia de la víctima? Y el tipo dice, no, no estoy arrepentido. Y si volviera a vivir y me lo vuelvo a enfrentar, lo mato de vuelta. No hay ni un átomo de arrepentimiento. Y esta cuestión influye en la iglesia tremendamente, porque son atmósferas diabólicas que influyen sobre la gente. Hoy todos los evangelistas que conozco me dicen lo mismo. La gente hoy se arrepiente menos y cada vez les cuesta más a estos locos para arrepentirse. Es decir, para tener convicción de pecado. Y es como dice la Biblia, el Espíritu Santo viene y convence de pecado al mundo, porque el sentimiento de culpa te hace sentir delante de Dios que fallaste, que realmente lo que estás haciendo no es correcto, y entonces hay una rectificación de la conducta. Ese sentimiento está casi nulo en la gente hoy. Por eso muchos especialistas dicen, sobre todo los psicólogos, que el sentimiento de culpa es una cuestión inexistente en la gente. Y como el tipo no tiene sentimiento de culpa, es capaz de matar a cualquiera y no sentir ningún remordimiento. Esa cuestión se traslada a la iglesia. Por eso tú cada vez ves más gente dentro de la iglesia que cometen pecados terribles y nadie se hace problema y nadie siente reprensión de Dios en su corazón. Los tipos viven en la completa desvergüenza y a nadie se le mueve un pelo en las iglesias. Muchachos, estamos entrando en la hora más oscura de la historia humana. Y es por eso que la prédica del Evangelio también encuentra alta resistencia cuando a la gente se le invita a vivir una vida santa. A nadie le interesa esa cuestión dentro de las iglesias. Vivimos en esta sociedad del aborto y del divorcio. A nadie se le mueve un pelo cuando tiene que practicar un aborto. Gentes de iglesias evangélicas como las nuestras. Toda la gente estima que ese tipo de cuestiones son personales. Sin embargo, Dios no está de acuerdo con ese criterio. Dios tiene el bendito derecho de meterse en todos los asuntos privados de todos y cada uno de nosotros, porque Dios es el Señor de la vida. Dios no solamente es el Dios del día domingo, es el Dios de todos los días de la semana y de cada minuto de la vida nuestra. Por eso es que la palabra de Dios es algo distinto. Pero hoy en día vivimos en medio de una selva donde cada uno hace lo que le parece hacer y este mundo de maldad nos tiene a muy mal traer. Dentro de la iglesia, el mundo, sinceramente, el mundo es mundo y los locos nunca van a cambiar, están condenados. Pero la gente de iglesia es otra cosa y no puede ser que estas tendencias del mundo influyan sobre la iglesia. Y entonces el pronóstico que hay con respecto a la maldad es la violencia en el mundo, la maldad exacerbada a niveles impredecibles en la conducta humana. Eso es lo que profetiza la Biblia y nos advierte, ustedes no sean como esa gente es, sean diferentes y sean distintos. El otro elemento es el efecto Lot, como en los días de Lot, degeneración total. Homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, una crisis total y espantosa sobre el comportamiento de la gente que están en las iglesias. Las iglesias se van a llenar de homosexuales, de lesbianas, de tipos pedófilos, de esta gente que tiene otro perfil sobre el concepto del matrimonio. Esta cuestión va a estar muy alterada. Se va a llenar la iglesia de gente que tiene divorcio encima del lomo, lo cual no es bíblico. Eso es un tema muy duro ese de la familia. Gente que viven
Así te quiero mi negra, de tipos que viven en pareja, personas que jamás hicieron alguna declaración en el registro civil, los locos viven amancebados, como en los viejos tiempos decía mi abuelita. Y dije, hombres y mujeres, porque se cumple el texto de la palabra. Los hombres tomaban para sí mujeres y las mujeres tomaban para sí maridos. Ese es el tiempo de Noé y esa cuestión se está dando. Hay una falta absoluta de respeto a las leyes de Dios. Y el problema no es el mundo, el problema es que esas cuestiones se dan dentro de las iglesias. El diario Washington Post, que es el diario más famoso de Estados Unidos de América, hizo un reportaje a comienzos del mes de febrero. Y en ese reportaje, que es un reportaje relacionado con las iglesias bautistas de Estados Unidos, la investigación del diario fue un golpe terrible en Norteamérica. Es nuevo, está ahí en los archivos del Washington Post. wpost.com. Ese es su sitio de internet. Ustedes pueden ver los archivos, están en inglés, pero pueden ser traducidos al español. Y hicieron una investigación sobre las iglesias bautistas de Estados Unidos. Las iglesias bautistas del sur, que son como los bautistas que tú ves acá en la ciudad de La Plata. La iglesia bautista en Estados Unidos tiene 47 millones de fieles. Es una de las iglesias más grandes de Estados Unidos de América. Tiene una cantidad de ingresos superior a los 300 millones de dólares anuales en sus arcas. Es una iglesia de millonarios. Y fue investigada por el diario porque aparecían las sospechas de que habían incidentes relacionados con, no solo con homosexualidad en los líderes, sino también graves casos de pedofilia, donde había abusos de menores entre la iglesia. Y la investigación del diario fue fatal. Hay 700 causas abiertas en todos los Estados Unidos contra la iglesia bautista y sus líderes, pastores y líderes, porque los tipos son abusadores de menores. Y han habido casos terribles de violación de menores, no solamente abuso de menores, sino acceso carnal con menores en las iglesias, dentro de las iglesias, generalmente en las escuelas dominicales. Esa cuestión es espantosa. Los curas están podridos, ustedes lo deben haber leído hace mucho rato, pero la gente evangélica también tiene los mismos cánceres. Por eso cuando venga el Señor, muchachos, va a apretar fuerte el jefe, va a apretar, va a estrangular. Y siempre digo a Dios, Señor, venga luego, hágala más corta todavía, venga pronto, apriete fuerte, no tenga miedo de estrangular y de quebrantar los pescuezos de la gente, porque este es el tiempo donde la palabra de Dios se cumple. Esta es la palabra del Apocalipsis. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y temed a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este es el tiempo de la maldad extrema. Y la iglesia lo que tiene que hacer es purificarse. Si queremos seguir siendo iglesia, tenemos que ser gente santa, de un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la iglesia corre el riesgo de desaparecer. La iglesia desaparece cuando la gente deja de tener el testimonio que la Biblia establece para la iglesia. Por eso cuando la sal pierde su sabor, se convierte simplemente en vidrio molido. No es ni de azúcar, ni de sal, ni es de amarga, no, ni una cuestión. Es vidrio molido, que no tiene ningún destino y que tampoco tiene identidad. Lo que define la identidad de la iglesia evangélica como nosotros es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa cuestión es gravitante. Y ponerle el cascabel al gato, como dicen mis amigos, es una cuestión muy difícil. Por eso este ambiente de maldad está influyendo negativamente sobre el comportamiento de las congregaciones. Y cada uno de ustedes, como si se tratara de un espejo, en una mañana como esta tienes que mirarte a ti mismo. Los niños que están naciendo hoy son altamente peligrosos y con toda certeza llevarán una carga de maldad impresionante en el alma en los días futuros. Por eso los niños que nacen hoy son amigos de Harry Potter, del Señor de los Anillos, se relacionan en las PlayStation con demonios venidos de China y de Japón. Los tipos tienen mucho acceso a ese mundo de hadas, de elfos, de elementos malignos, demoníacos, y tienen una afinidad impresionante con ese mundo de la oscuridad. Un niño muy inteligente, el famoso niño índigo, cuyo aura es de color celeste azulado, tipo altamente inteligente, el signo de Acuario, el signo de aire, que tiene relación con las cuestiones espirituales. Este tipo de gente,
¿Qué tal, pastorita? Me trae un somnífero. Me tomo un trago de ese y me va a quedar dormido y se acaba la prédica, ¿eh? Ni loco tomarme el té caliente. Este niño, inteligentísimo, bien conducido por el camino de Dios, resultará un ángel. Pero la mayoría de los niños que nacen hoy, conducidos por el camino de la oscuridad, son demonios que van a apoderarse del control de la tierra en los días futuros. La última consideración con respecto a este capítulo de la causa de la maldad en las personas está relacionado con otro elemento científico. Dicen los especialistas en estas materias que tienen que ver con física, básicamente. No, déjame, después te hablo. Es un tiempo donde los elementos científicos te dicen de que la Tierra está girando a una velocidad mayor que la gente percibe. Normalmente son 24 horas, pero el giro, la Tierra lo está haciendo en 16 horas. Aparentemente no ha cambiado nada porque seguimos teniendo los mismos relojes y los mismos conteos, pero te advierten de que algo está modificándose en todo el sistema solar y algunos creen que está mucho más allá de la modificación del sistema solar, lo que te voy a comentar. En el año 1955, Otto Schumann, un gran científico de procedencia europea, diseñó un dispositivo parecido a un micrófono, pero ultra sensible para la época, que fue capaz de medir lo que se llama el pálpito de la Tierra, el pulso de la Tierra. El pulso de la Tierra en ese tiempo estuvo fijo en 7.83 hercios. Los hercios son medidas de radio, por eso las radios generalmente se llaman megahertz, que son millones de hercios, de tal manera que en los 7.83 hercios es una medida de audio muy baja que solamente micrófonos ultra sensibles pueden detectarla. La cuestión es que hoy, cuando los científicos miden lo que se llama la onda Schumann, la frecuencia Schumann, este es un tema netamente científico, que lo estudia toda la gente en la secundaria, esta cuestión no tiene ni un misterio. Te dicen que en este momento la frecuencia Schumann, que antes fue 7.83, que es la frecuencia original que tuvo la Tierra tiene un pulso, un pálpito, igual que el corazón humano, tiene una vibración continua. Ahora está acelerado. Cuando la Tierra entre a ese nivel de frecuencia, las ondas cerebrales de los seres humanos van a ser interferidas y todo el mundo va a entrar en un estado pandémico de locura total. El destino del mundo es la locura absoluta, el manicomio absoluto. Esta cuestión es una cuestión irreversible. Y por eso es que estos días son días peligrosos. Y la palabra profética de Cristo contiene una escritura tremendamente importante. Dice que, hablando de los días de la gran tribulación, dice, y esos días serán acortados por causa de los escogidos, porque si esos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde los días son acortados porque los días que vienen son espantosos y terribles y Dios está interfiriendo en la historia humana. Amigos míos, este mundo está camino a la locura total. Y la razón es el cambio que han tenido los ciclos cósmicos que dominan sobre la Tierra y los problemas terribles que están viniendo sobre el mundo están relacionados con la conducta humana. Esta cuestión no tiene ninguna posibilidad de ser revertido. Los seres humanos que están naciendo hoy tienen una alta tendencia, un componente que no es humano, y por lo tanto la tendencia es a la destrucción. Y la Iglesia de Cristo, que hoy es una iglesia que enfrenta una cantidad enorme de este tipo de problemas, tiene que tener la fuerza para protegerse. Lo último, como si fuera poco todo el tormento chino que le he dado con esta prédica, amigos míos. Especialistas en un tema hermético dicen que el día 22 de diciembre del año 2012 fueron abiertas las 10 puertas del infierno que conectan con la superficie de este planeta nuestro. Jesús habló sobre esas 10 puertas cuando frente a la ciudad de Decápolis, que significa 10 ciudades, pronunció esa palabra tremenda, ni las puertas del infierno
prevalecerán contra mi iglesia. Esas 10 puertas existen, repartidas en distintos puntos del globo terráqueo. Esas 10 puertas fueron abiertas ese día y emergieron de las profundidades de esos infiernos fuerzas espirituales terribles que nunca antes habían invadido la tierra. Desde ese día, hace ya 8 años atrás, la invasión del mundo se volvió un caos. Siempre han habido locos poseídos por el diablo en esta historia y siempre han habido locos de todo tipo sobre el planeta. Pero a contar de ese tiempo, las situaciones y los estados mentales de la gente se alteraron como nunca. Y los psicólogos y los psiquiatras básicamente empezaron a hablar de 2 fenómenos. Uno de ellos, aunque antes también se daban, pero en la forma como se dan ahora es distinto, las enfermedades psiquiátricas. En primer lugar, los bipolares. Son personas que tienen 2 entidades en un mismo cuerpo. Está lo que se llama el ego, que es la persona natural en el cuerpo natural, y el alter ego, que es una fuerza demoníaca invasora, un huésped, como lo llaman los psicólogos. Bajo ciertas circunstancias aparece el alter ego, la fuerza demoníaca que actúa en la gente. Bajo ciertas circunstancias. Y otras veces, bajo ciertas circunstancias normales, el ego hace lo que hace, tipo camina, tú lo ves que es normal, pero de repente tiene la alteración donde aparece el segundo elemento, que es el que posee la vida de esa víctima. Y los psicólogos y psiquiatras hoy hablan de otro elemento que se llaman los múltiples, donde hay más de una presencia invasora. Esa cuestión es una enfermedad psiquiátrica terrible en el mundo. Literalmente las fuerzas demoníacas están invadiendo a la gente. Y la única forma de librarse de ese terror espantoso de la invasión demoníaca es que la gente haga lo que tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Tú tienes que llevar a Cristo en tu corazón y tienes que tener la marca del Hijo de Dios en el umbral de tu alma. Como en los viejos tiempos de Egipto, la sangre del cordero en lo alto de la puerta, en el dintel, símbolo de protección y símbolo de gracia y de gloria. El ángel del exterminio pasaba frente a esa puerta marcada con la sangre del cordero de la Pascua y no había ninguna víctima en ese lugar. La Biblia te dice que hasta en el palacio del rey de Egipto, el faraón, había un muerto porque esa noche murieron todos los primogénitos de todas las familias de Egipto. Esa señal es la que necesita tener la iglesia hoy en su corazón. La presencia de Dios, la marca de la sangre del Hijo de Dios en el dintel del alma. Y en esta mañana ninguna persona que esté aquí debe salir de este lugar sin llevar esa marca en el fondo de su corazón. Este es un tiempo de invasión demoníaca, fuerzas oscuras de todo tipo. Tú empezás a percibir la maldad de la gente. Cuando vi al pastor que me fue a buscar a la estación de trenes, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dije, pastor? Este es el primer ángel que veo, porque he visto puros diablos arriba de los trenes en la estación dando vueltas por todas partes. Amén. Y es lo que tú vas a comenzar a percibir. Una cantidad de enorme maldad en la gente. Lo vas a sentir. Tú eres parte del reino de Dios, vas a sentir la diferencia entre el blanco y el negro. Te hablo de los estados del alma. Dicen los especialistas en este tipo de cuestiones que a 45 centímetros de conversar con alguien o rozarte con alguien, empiezas a sentir las fuerzas que anidan en el corazón de la gente. Sobre todo si tú vas y te metís en ese tren que viene para La Plata a la hora peak, los tipos te aprietan contra los cristales de las ventanas, entonces sentís demonios por todos lados. Y cómo va tan apretada la gente. Empezáis a vivir experiencias de tipo almática que son tremendamente atormentadoras porque sentís la maldad. Amigos míos que son especialistas en este tipo de temas te hablan de unas cuestiones que vos pensáis que están para la camisa de fuerza, todos locos, pero conozco un amigo que tiene una capacidad sensorial impresionante. Dice que huele los pecados de la gente, lo cual es cierto. Dice que cada pecado en la gente, adulterio, fornicación, pedofilia, homosexualidad, ladrones, tienen olores específicos. Y el tipo tiene como la nariz de un perfumista o de un enólogo,
unas narices espectaculares para oler demonios. Dice que es cierto. Y me dice, y yo he estado con él y me ha demostrado que efectivamente es así. Tiene capacidades. Tengo otro amigo que percibe fuerzas de colores en la gente. Y te dice que todos los demonios tienen colores distintos. Depende la actividad a la que estén enfocados. Nosotros como somos seres humanos mortales comunes y corrientes, esas cuestiones ni tenemos olfato ni tenemos la capacidad de la doble visión. Pero hay tipos que tienen los sentidos muy despiertos, hermano. Y este es el tiempo. Por eso, cuando tú te relacionas con alguien y lo ves por primera vez, la primera imagen que tienes de alguien es la imagen definitiva. Ten mucho cuidado con la gente. Ten mucho cuidado con lo que te dan de comer, con lo que te ofrecen. Ten mucho cuidado cuando te regalan ropas. Mucho cuidado. Sobre todo si le regalan ropa a tu bebé, a tu hijo pequeño. Ten mucho cuidado. Yo generalmente cuando me regalan cualquier cosa de vestir siempre se las recibo a la gente y después las quemo, las tiro en el primer tacho que encuentro. Así que no se les ocurra regalarme ninguna cuestión, amigos míos. Incluso este té me lo tomo con toda confianza porque lo trajo la pastora. Mi pastor, terminamos. Bien. Este es un tiempo muy complejo y difícil. Y vamos a tener una palabra de oración. Este es el tiempo donde Dios está marcando a su pueblo. Cada uno de nosotros debe llevar la marca, la señal de Cristo. Porque después vendrá el anticristo a marcar al mundo con la marca de la bestia. Este es el tiempo. Amigos míos, aquí está el Señor, el protector. El que a pesar de todos estos anuncios catastróficos que rodean la vida de los hombres, Dios ha prometido proteger a su pueblo. Nos dice Dios que nos envía como a ovejas en medio de lobos. Imagínate lo que es una oveja en medio de una jauría de perros. Y tú decís, ¿cómo no se comen a la oveja estos lobos? Es porque Dios le cierra el hocico a los lobos nomás, esa es la única explicación. Dios te protege en medio del peligro, en medio de la angustia. El Señor te protege. Por eso la iglesia tiene que tener una definición, se llama polarización, cuando tu corazón es completamente de Dios, cuando tu vida entera pertenece al Señor y honra a Dios. Este es el tiempo.